¿Has pensado cuál es la forma adecuada de educar a tus hijos para que sean personas independientes, responsables, respetuosas, amables, agradecidas, felices? Hace poco, mientras participaba en una reunión del colegio de mi hija, pensaba en algo muy particular. Siempre hemos dicho que todas las cosas que nos pasan en la infancia marcan inevitablemente nuestro futuro, ¿cierto? Pero normalmente pensamos en todas esas cosas que nos pasan o en todas esas cosas que suceden a través de la infancia, que son cosas que vemos como cosas negativas. Pero ¿qué tal cuando somos excesivamente amables con nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando no logramos recuperar un balance entre ser amables y firmes con nuestros hijos, sino que nos vamos solamente al lado de la amabilidad? Pensemos en que cuando somos excesivamente amables con nuestros hijos, que solamente existe amabilidad de nuestra parte, convertimos a esos pequeños en personas con baja tolerancia a la frustración, personitas que solamente a los 2, 3, 4, 5 años les estamos mostrando que en la vida no hay absolutamente nada que les pueda molestar o que les pueda siquiera lastimar, que les pueda poner barreras o que les pueda poner límites. Desde ahí es a lo que me refiero. No estoy hablando de una firmeza donde yo castigue a mi hijo con una correa, donde yo maltrate a mi hijo física o psicológicamente, donde tú hagas eso con tu hijo o tu hija menor, no. Estoy hablando de una firmeza en la que le pones límites a esa persona que estás educando, porque lo que haces ahora con esa persona es lo que va a criar, lo que va a generar un adulto con ciertos estándares de equilibrio en su vida. Un adulto que sabe, que entiende que en la vida hay dificultades. Un adulto que entiende que hay momentos de la vida en los que no todo es color de rosa. Y sin embargo, no se derrumba ante esa falta de color rosa en la vida, ante esas situaciones. Es enseñarle a cada niño que en cada circunstancia que la vida le pone hay unas lecciones aprendidas. Ya antes habíamos hablado de lecciones aprendidas, pero siempre enmarcándolas en nosotros como adultos. Hoy mi invitación es a mirar esas lecciones aprendidas, cómo se las genero a mi hijo, a mi hija, a esa persona que estoy educando y que va a ser el futuro hombre o la futura mujer que se va a parar frente a la vida y que va a requerir tomar una cantidad de decisiones y que aprendió que habían ciertas situaciones que le generaban frustración y que habían ciertas situaciones que generaban malestar y que generaban incomodidad, pero no por eso había que hacerse a un lado o salir huyendo, sino que había que enfrentarse a esas situaciones de la vida y salir de ellas de la mejor manera posible. ¿Y cómo le enseño yo eso a mi hijo o a mi hija pequeña? Con amabilidad y con firmeza. Soy amable con mi hijo cuando estoy con él o con ella en un centro comercial y mi hijo está haciendo una pataleta y yo sencillamente me siento, me arrodillo, me ubico a la altura de los ojos de mi hijo, le miro a sus ojos y con dulzura, pero también con firmeza, sin maltratarle, sin jalonearle, simplemente le digo: no te voy a dar esto, nos vamos a ir para la casa, vamos a hacer esto otro.
no vamos a hacer lo que tú quieres, pero le explico el por qué no se va a hacer. Mucho más si aprendemos a anticipar con los niños las situaciones. Si antes de ir a ese centro comercial yo me siento con mi hijo o con mi hija en casa y le digo, vamos a irnos para tal parte, vas a pasar muy rico. Si las pataletas de los niños suelen ser por los tiempos, entonces nos vamos a regresar a tal hora. Una vez puesta la hora, que sería el límite para el niño, como papás o como mamás no podemos transgredir ese límite. Entonces es decirle al niño que nos vamos a ir a las 11:30 de la mañana, por decir un ejemplo, y que el niño a las 11:30 tú le muestres tu reloj y le digas, son las 11:30, hijo o hija, ahora nos vamos. Se lo dices con amabilidad. Le puedes anticipar 5 minutos antes, sin gritos, sin chiflidos, sin órdenes como un militar, simplemente con el mismo amor, con la misma amabilidad, con el mismo respeto. Le vas a decir que ya se va aproximando la hora de salir. En el caso inevitable de que también el niño haga en las primeras veces la acostumbrada pataleta, poderle decir al niño, bajarte a su altura, valorar su emoción, autenticarle esa emoción y poderle decir, entiendo que te sientes triste, entiendo que te sientes molesto, entiendo que no te quieras ir, pero recuerda que teníamos un compromiso, ahora nos vamos a ir, con esa misma dulzura, sin negociaciones. A veces el niño te dice, mamá o papá, 5 minutos más, ¿y qué hacemos? Les damos los 5 minutos más. Y lo digo porque yo como madre en algunos momentos también lo he hecho, por eso arranqué el audio de hoy diciendo que reflexionaba, y me parece que es muy importante, porque a veces somos excesivamente permisivos con nuestros hijos y no nos damos cuenta en esa laxividad en la que nos volvemos porque queremos ser buenos padres, porque no queremos estar a toda hora atropellando a nuestros hijos. A veces caemos en el otro extremo. La parte de la firmeza de la que hacía mención hace un rato es simple. No creamos que ser firmes es algo que requiere de gritos, de grosería, de generar en nuestros hijos dolor, tristeza, ansiedad. Ser firmes se resume sencillamente en que cuando yo a mi hijo pequeño le pongo un límite, estoy pensando en ese hijo cuando sea un adolescente, en ese hijo cuando sea un adulto, porque finalmente es ahora mismo cuando estamos construyendo esa persona que va a ser en un futuro y que ya no va a depender de lo que papá o mamá piensen o hagan, sino que van a ser individuos a los que les hemos o no dado herramientas. Y a veces somos culpables, o más que culpas, no hablemos de culpas, hablemos de responsabilidades. A veces somos responsables de que nuestros hijos durante su adolescencia y ya en su vida adulta sean personas rebeldes, malgeniadas, groseras, manipuladoras, personas que no escuchan, personas que retan, personas desobedientes, mentirosas. Como decimos a veces, es que mi hijo adolescente es muy contestón. No, dime qué le diste tú durante esos primeros 6 o 7 años de vida. Personas egoístas, personas que no respetan las normas. Eso es lo que construimos sin darnos cuenta, porque caemos en un juego en el que somos excesivamente firmes o excesivamente amables con nuestros hijos. Y para mirar luego al futuro, tendríamos que pensar en que si queremos tener hijos independientes, responsables, respetuosos, agradecidos, felices, educados, responsables, abiertos al diálogo, que tengas un adolescente que pueda acercarse a ti y hablar contigo, eso lo construyes ahora, eso no se hace a partir del grito y de la agresividad y del autoritarismo y decirles que yo soy tu mamá o yo soy tu papá, no, eso lo haces desde ahora mismo. Estamos a tiempo. Son personas
que pueden ser valientes, que pueden ser libres, que tienen hábitos de disciplina, amorosas, seguras, una alta autoestima, que se regulan emocionalmente, que son personas positivas. Pero todo eso, repito, son habilidades para la vida que preparamos nosotros los papás desde ahora, desde el momento actual, desde la adolescencia. No desde la adolescencia, para la adolescencia, desde el momento actual, para su adolescencia y para su vida adulta. Porque a veces somos padres muy autoritarios que podemos ser agresivos desde el grito, desde la grosería, desde la palabra, desde la frialdad, desde ser demasiado estrictos, imponentes con nuestros hijos. A veces esas conductas de autoritarismo humillan a nuestros hijos severamente y no lo pensamos, no solemos darnos cuenta de ese tipo de cosas. Pensamos que desde la prohibición y desde el castigo es la manera de educar. Tampoco lo es desde el premio, porque también le damos un mal mensaje a nuestros hijos cuando pensamos que solamente todo se hace a través del premio. No, las personas, para poder decir que estamos educando a nuestros hijos desde una parte positiva y donde les vamos a permitir ser en su vida adolescente y adulta aquellas cosas que mencionaba hace un momento, necesitamos ser unos padres que operan desde una disciplina positiva. También en algunos momentos podemos ser padres negligentes. ¿Y negligentes en qué sentido? En el sentido en el que podemos ser indecisos, indiferentes, desinteresados, ausentes en la vida de nuestros hijos. Delegar la crianza de esos hijos en otras personas, llámese en cuidadores, empleados del servicio, abuelos, tías. Ser inconstantes en la vida de estos niños, eso les marca muchísimo a ellos. Ser evasivos con nuestros hijos, eso es ser padres negligentes, porque finalmente el padre negligente es, y estoy hablando de padres y madres, porque no solamente son negligentes los padres, también muchas veces hay madres que son negligentes porque abandonan a sus hijos. Pensemos en cuántas veces nos vamos para el parque con nuestros hijos y nos sentamos a chatear en el celular, sea con amigos o sea asuntos laborales, lo que sea, pero se supone que es un espacio para estar con nuestros hijos, pero no, lo soltamos, vayan, jueguen y ni nos damos cuenta, solo cuando miramos el reloj para decirles vámonos. Y eso no es ser presentes en la vida de un hijo. Tampoco lo es ser un padre demasiado permisivo. El padre que cede frente al más mínimo vestigio de lo que su hijo quiere. Cambia o varía su opinión de acuerdo a las necesidades del hijo, pero no a las necesidades reales, sino a la demanda que el niño haga en cualquier momento. Es un papá que su carácter fluctúa y siempre está muy permisivo, muy lascivo, muy laxo con su hijo o con su hija, como si tuviera una inseguridad en ese ser padre o madre. Le alcahuetea, no tiene límites, se deja manipular entre comillas por el niño, y digo se deja manipular entre comillas porque el niño llega hasta donde el papá lo deje. Pero si el papá, con tal de no tener un berrinche, de no tener una pataleta, termina haciendo todo lo que el niño dice, está en verdaderos problemas. El papá que para evitarle la pataleta al hijo, entonces va y le compra un helado, o entonces le compra la muñeca que la niña quiere, sin importar que comprando esa muñeca se van a quedar sin otras cosas, y a veces ni siquiera es lo que significa quedarse sin el dinero extra, sino lo que significa mostrarle al niño que es que yo hago lo que quiere, mi papá me da lo que quiera y lo controlo, desde esa permisividad. Entonces, la invitación a educar a esos niños con esa disciplina positiva, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, Diana? Usted me está diciendo que sea positivo en la educación con mi hijo, pero ¿eso cómo lo hago? Eso lo hago desde aprender a ser un padre que genera
confianza, recuerden que es un padre o una madre, ¿sí? Que es responsable, que tiene hábitos con sus hijos, valores. Esas son las herramientas esenciales. Pero hay una herramienta que no se nos puede escapar por nada del mundo y a veces pareciera que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Esa herramienta es educar con el ejemplo. Cuando yo le digo a mi hijo que algo no se puede hacer, no se hace, ¿cierto? No es que no lo pueda hacer mi hijo, no es que tampoco lo hago yo para que esa personita pueda ver que es que no se hace porque mi mamá me está enseñando o mi papá que no se está haciendo y que no se hace a través del ejemplo. Entonces viene el típico señalamiento de que llega una vecina y le pregunta al niño, ¿tu mamá está? Y te escondes detrás de la puerta y le dices a tu hijo, dile que no estoy. Pero más tarde o antes le he dicho a mi hijo, no se dicen mentiras. Ah, pero es que es una mentirita blanca. No, no existen mentiras blancas y mentiras negras. Existen las mentiras. Te permito hacer esto cuando la mamá no esté. Pero cuando la mamá esté, sabes que no puedes hacer esto. Por ejemplo, el niño que no le gusta la sopa. Y la mamá le deja la sopa y cuando la mamá está, el niño se come la sopa. Cuando la mamá no está, el papá le colabora al niño botando la sopa, o la otra persona que esté cuidando al niño colabora botando la sopa para que el niño le quiera, para que el niño le valide y le valore, y le está enseñando al niño detrás de eso que entonces cuando la mamá esté es una persona y cuando la mamá no esté es otra persona totalmente distinta. Es un padre que educa con disciplina positiva también, desde el diálogo. Escucha, pero una escucha activa, no una escucha reactiva. No es escuchando y pensando al mismo tiempo que te voy a responder, no, es realmente siendo empático, es decir, poniéndome en el lugar de esa otra persona que me está hablando, en este caso mi hijo, y escuchándole lo que me está contando, poniéndole límites, enseñándole, siendo coherente entre lo que enseño y lo que hago, que eso es precisamente de lo que se trata el ejemplo. Siendo comprensivo con mi hijo o con mi hija. Esos puntos son muy importantes. Y como decía pues hace un momento, el diálogo es extremadamente necesario en un contexto de educación con un niño o con una niña. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te invito a que si aún no te has suscrito a mi canal te suscribas.